Esperemos un par de minutos más que se conecten el resto de sus compañeros. Buenos días, profesor. Hola Renato, ¿cómo estás? Buenos días. Abogado, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Día 1043-21, ¿no? ¿Sí? ¿No? Es la sentencia de la mujer indígena que fue sentenciada por la muerte de su hijo recién nacido. ¿Sí la tienen? Sí, profesor, sí la tenemos. Ya. Hoy vamos a tener un análisis de dos casos más. Les voy a pasar dos sentencias más, permítame un momento, hasta que se conecten sus compañeros. Por favor, no se olviden de iniciar la clase, de poner asistencia, mientras yo les descargo las otras sentencias. Ok, Sí, profesor. Sí, abogado. Sí, ok, sí, abogado. listo, gracias. Dentro de la perspectiva teórica, ¿sí? De este enfoque de género, de interseccionalidad, es importante que ustedes conozcan que la teoría feminista, ¿sí? En el ámbito jurídico ha evolucionado para identificar no solo la discriminación directa que ha tenido el género femenino, ¿no es cierto? Sino la estructura del poder que perpetúa la desigualdad. Ejemplos de desigualdad, queridos compañeros. Me gustaría que sobre todo los hombres, demos ejemplo de desigualdad. Y perdón que me levanto, voy a tomar una pastilla para poder hablar con ustedes, si no me atoro. Vamos. Ejemplos de desigualdad.
¿Ustedes recuerdan cuando las mujeres comenzaron a ejercer su derecho al sufragio? ¿Recuerdan? ¿No? El derecho a trabajar. ¿Se acuerdan? El derecho a esta par de género dentro de los gobiernos autónomos, ya sea municipales, ya sea provinciales, ya sea parroquiales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahí es cuando la lucha ha comenzado y ha continuado. Ustedes tienen una docente, o tenían una docente, creo que ya renunció a la universidad, Saida Rovira, mi amiga. Ella demandó al Estado ecuatoriano cuando era defensora pública, defensora del pueblo, por este derecho de paridad. Antes, en las municipalidades sobre todo, ustedes recuerdan, era alcalde y vicealcalde. Ahora sí, el alcalde es hombre por derecho y paridad y principio de paridad de género. La vicealcaldesa debe ser obligatoriamente mujer. ¿Sí? ¿Saben eso? Sí, el Código de Democracia. ¿No es cierto, Gary? ¿Sí? Pero es en base a esta sentencia que ha enriquecido el derecho, ¿no es cierto? El derecho al sufragio. ¿Ustedes saben cuándo se comenzó, cuándo las mujeres comenzaron a sufragar? ¿Saben o no saben? ¿Y saben el por qué? Perdón que me levante, pero en serio siento que me ahogo. ¿Saben ustedes? Pongan, ¿cómo se llama? Eh, pongan, se me va. Pongan en ChatGPT derecho a sufragio de las mujeres y van a saber. Las mujeres, ¿sí? En esta lucha constante de igualdad, de derechos, de justicia, ¿sí? No había un derecho a la participación política, ¿no es cierto? Más bien, el derecho a la participación política estuvo reservado o excluido únicamente para los hombres. Y fue en estos países anglosajones, sobre todo en Nueva Zelanda, por ahí por el año 893, ¿sí? Fue otorgado el derecho al sufragio de las mujeres. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo, cómo es que hemos ido evolucionando? ¿No es cierto? Por eso es que ahora cuando ustedes vean la medición o las votaciones, ¿sí? Lo que van a ver es en segmentación jóvenes, obviamente que no es obligatorio el derecho al sufragio, ¿sí? Sino más bien se me va la palabra. Los jóvenes de 16 años, es, es, es voluntario, ¿no es cierto? Pero ahí vas a ver jóvenes, hombres, mujeres, ¿sí? Adultos, hombres y mujeres, adultos mayores, hombres y mujeres, personas con discapacidad, hombres y mujeres, ¿sí? A eso va esta lucha de igualdad, ¿no es cierto? Por eso es que el enfoque de género exige que las autoridades judiciales, queridos estudiantes, cuestionen los hechos y valoren las pruebas, ¿no es cierto? Desechando qué? Desechando estos estereotipos nocivos para la sociedad, ¿sí? Como yo les decía, como se acuerdan ustedes del rol maternal, del caso de Ichumbamba, ¿no es cierto? De la comunidad retén Ichumbamba, ¿no es cierto? Donde implica que debemos analizar más bien este contexto familiar, social, cultural, para identificar factores, obviamente, de discriminación. Y, obviamente, como les he dicho yo desde el inicio de la asignatura, la interseccionalidad, ¿no es cierto? Esta herramienta teórica clave, ¿no es cierto? Que reconoce que las mujeres no son un grupo homogéneo, ¿no es cierto? No por ser mujeres son uno solo, sino que están inmersas en toda la sociedad, ¿sí? En la interculturalidad, ¿no es cierto?
Por eso es que aquí es importante ratificar que las mujeres indígenas, por ejemplo, enfrentan una doble vulneración o discriminación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por razones de sexo, de etnia, de edad, de situación socioeconómica. ¿Sí? Eso debe quedarles muy, muy sentado. ¿Listo? Dentro del origen, queridos estudiantes, y la evolución de los derechos en el mundo y en el Ecuador, es importante saber que la historia del feminismo, sobre todo en los siglos XVIII, XIX, como les dije, en el siglo XVIII, en Nueva Zelanda se inicia este derecho al sufragio, ¿no es cierto? Y habiendo declaraciones como la de la Olim Jusset, ¿sí? Que permitía rastrear la evolución legal a través de estas ratificaciones de los instrumentos internacionales y las reformas constitucionales, ¿no es cierto? Por eso es que el hito internacional del reconocimiento de que todos los seres humanos nacen libres, nacen iguales, iguales en dignidad, en derechos, ¿no es cierto?, en desarrollo, sin distinción de sexo, ¿sí? Se plasma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. Y este hito, sobre todo en Ecuador, con la Constituyente de Montecristi del 2008, donde representa este punto de inflexión, ¿no es cierto?, más significativo. ¿Por qué? Porque por primera vez se describe al Estado como intercultural, como plurinacional, como multiétnico, ¿no es cierto? Y nos dice la Constitución del 2008 que no solo se prohíbe la discriminación por identidad de género, ¿no es cierto?, sino que hay una orientación sexual que hay que respetarle, ¿sí? Y que dentro del orden del Estado, formular estas políticas para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres es una obligación. ¿Listo? Y aquí es donde comienza la lucha por la reivindicación de los derechos, ¿sí? Y la historia nos lleva a revisar, ¿sí? Que la reivindicación de los derechos, sobre todo en el Ecuador, está ligada a las mujeres que desde la disidencia, ¿no es cierto? O el activismo comunitario forjaron las bases de los derechos actuales. Yo por eso cuando hablan de las feminazis, les tengo un cierto, ah, ni temor, más bien una cierta pena cuando las describen así a las mujeres que son radicales, ¿no es cierto? Que forman esta disidencia. ¿Por qué? Porque llamarles feminazis es más bien condenar, ¿sí? A la época del Holocausto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gente habla primero por desconocimiento, ¿sí? Hay que respetar la lucha, claro. No estoy de acuerdo que el 8 de mayo destruyan la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito. Ustedes vienen a Quito no vengan el 8. Si son hombres, no vengan el 8. Pero les va a tocar estar encerrados. Vienen el 9 y ven el centro histórico vandalizado. No estoy de acuerdo. Como ecuatoriano y quiteño, me duele ver el centro histórico destrozado, ¿no es cierto? Porque no es una lucha, más bien es un tema de vandalismo. Vieron este año, había un joven, es más, sin antecedentes penales, sin antecedentes de violencia, circulaba en su bicicleta, estudiante universitario, iba de camino a su hogar, que fue vulnerado, violentado, agredido en esta marcha, ¿sí? Entonces, como que la disidencia, el activismo comunitario se han ido de este cauce que obviamente las mujeres tienen un derecho, ¿sí? Por eso es que es importante que ustedes conozcan cómo se han ido forjando las bases de los derechos actuales.
Y una de estas es las mujeres indígenas y campesinas, ¿no es cierto? ¿Qué destacan? Destacan que las raíces milenarias del país ha sido forjada por mujeres y hombres de distintos pueblos. Y la jurisprudencia ecuatoriana reconoce la lucha constante de la autodeterminación, donde sobre todo las mujeres, queridos estudiantes, sobre todo las mujeres indígenas, ¿ustedes se acuerdan del tránsito a Maguaña? ¿Sí? No. Galo, tú sí te acuerdas del tránsito a Maguaña, ¿no es cierto? Activista, feminista, mujer indígena, ¿sí? Que ayudó al Ecuador, no solo a las mujeres y a la reivindicación del derecho a las mujeres, sino de esta transformación de un Estado monocultural a un Estado plurinacional, multiétnico, ¿no es cierto? Ya ahí me preocuparon, porque solo que una persona conozca de la historia del Ecuador y sobre todo de las mujeres, me preocupa. Ojo, chicos. Ojo. Ella fue recibida hasta en el Salón de la ONU. Claro. Y no solo ella. Mercedes Cucuango, Tránsito Maguaña y algunas otras más. Yo soy casado con Sami Montalvo. Sami estuvo en la ONU en febrero de este año, igual reivindicando los derechos, sobre todo de participación de las mujeres, ¿sí? Por eso les hablo desde el conocimiento. Y esta lucha, queridos estudiantes, y esta autodeterminación, ¿sí? Donde ustedes, queridas mujeres, deben conocer sus raíces, ¿sí? Yo vengo de, como les decía, mi bisabuelo fue carpintero proveniente de Salinas, de Santa Elena. Mi abuela, eh, mi abuela paterna, su papá fue Ernesto Nova Montenegro. Cuando van a Guaranda, conocen, hay un hospital en nombre de mi bisabuelo. Pero su abuela, su mamá, fue indígena. Entonces, si ustedes me preguntan, yo tengo raíces indígenas. Mi abuelo, el papá de mi mamá, vino, él pertenecía a la Armada alemana, pero mi abuelo de descendencia judía le tocó salir de Alemania porque le iban a matar y vino muy joven y se casó con mi abuela esmeraldeña. Entonces, yo sí soy una mezcla de muchas culturas. Yo sí conozco de dónde provengo, ¿no es cierto? Mi abuelo, Montubio. Mis abuelos, Montubio. Mi abuela, indígena. Y por parte de madre, mi abuela esmeraldeña. ¿Se dan cuenta? Si ustedes conocen de dónde vienen, van a saber a dónde quieren llegar y cuál va a ser su lucha por los derechos. ¿A quién van a defender? Si se van a defender a ustedes mismos, ¿no es cierto? Actores importantes dentro de la justicia indígena. Acuérdense, hay un caso de Ana Lucía Morocho Remache y María Romelia Guayas dentro de la jurisprudencia ecuatoriana, sobre todo constitucional. Estas dos valientes ilustran la lucha por el reconocimiento del fuero indígena. ¿Saben lo que es el fuero indígena? ¿Saben lo que es el fuero? ¿Sí? Que solo permite su juzgamiento dentro de tal instancia. ¿Sí? Y este fuero indígena y la defensa de la propiedad comunitaria frente a la justicia ordinaria. Y aquí es donde entramos en materia, queridos estudiantes. Acuérdense la sentencia 1043 que les pasé hoy en la mañana, 21 EP-25, este caso donde involucra a una mujer, ¿no es cierto?, de un pueblo Puruá, de la comunidad Retén y Chumbamba, procesada por la muerte de su hijo recién nacido.
¿Qué dijo la Corte? La Corte determinó que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva porque el sistema ordinario no aplicó un enfoque interseccional. Recuerdan que no solo hay una cultura en las mujeres, ¿sí? No puede ser monocultural, sino debe ser multicultural, ¿sí? Y el Tribunal Penal obviamente se limitó a aplicar una visión monocultural, como les digo, basada en este estereotipo de género sobre el deber ser de madre, ¿sí? ¿Qué hizo la Corte ahí? Acuérdense, la Corte Constitucional ordenó que la perspectiva de género debe aplicarse en todas las etapas del proceso y no solo en esa sentencia, sino identificar esta relación de poder del juzgador, ¿sí? Y analizar si existe un desequilibrio presente dentro del caso que ellos vayan a juzgar. ¿Recuerdan? Por eso es que, queridos estudiantes, ahora vamos a abrir la sentencia 3367-18-EP/23. Y hasta que abran esta sentencia, es importante que yo les manifieste que eh, en esta sentencia hay un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, obviamente por un presunto delito de violación, ¿sí? ¿Y qué se discutió? Se discutió que debía tratarse el caso desde el análisis y el dictamen. La Corte Constitucional estableció en este preciso caso de violencia sexual y derecho a ser escuchada, ¿sí? Que los jueces, al decidir sobre la declinación de competencias, ¿no es cierto? Dejar la competencia a un lado, las atribuciones, lo que deben hacer a un lado, tiene la obligación de escuchar a las víctimas, en este caso a las mujeres y a las niñas, ¿sí? ¿Y qué deben valorar? Deben valorar la voluntad sobre el sistema de justicia eh, que prefiere, ¿no es cierto? Pero, pero, escuchen esto. ¿Qué prefiere? ¿Qué pasa cuando las mujeres y niñas en las comunidades indígenas son vulneradas? ¿Ustedes creen que puedan decidir sobre la justicia que quieren que sea impartida en el caso de ellos? Les escucho. Jocelyn Domínguez, te escucho. Buenos días. Te No, escucho. ¿sí me escucha? Te escucho. Dinos. Yo creo que no. Te hice una pregunta, Jocelyn. ¿Puedes responderla? ¿Me puede repetir la pregunta? No te voy a repetir la pregunta porque estamos conversando. Miren, si ustedes no ponen un acápite de atención, créanme, es preferible que salgan de la clase, ¿sí? Porque demuestran el que me importismo. Estamos hablando de derechos de mujeres. Y lo único que te pregunté es que si tú crees que una mujer y una niña indígena puede decidir sobre qué justicia quiere que le aplique a su victimario. Sencillo, ¿no es cierto? Y ahora te respondo, te volví a preguntar. Puedes responder la pregunta. Si no puedes, solo dices no puedo y pasamos a otra compañera. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí pueden decidir? Tienen derecho a decidir. Ahora argumenta Claro. el por qué. Jocelyn, te estoy preguntando y me estás haciendo perder el tiempo. ¿Puedes responder? Sí, Dinos. perdón, no. Ya te voy a pedir que salgas de la clase. ¿Listo? Queridos estudiantes, me apena mucho. Me apena mucho que de una conversación de algo que supuestamente saben, no puedan responder simples preguntas. ¿Sí? Les dije, el primer examen fue sumamente fácil. Es más, varios de ustedes, como Jocelyn,
utilizaron a otros compañeros para tener buena nota. Y les repito, la carrera no se trata de pasar. La carrera se trata de aprender la materia y las materias que les vayan dando. No por tener, no por tener la facilidad de la virtualidad, ustedes van a ser abogados como muchos otros en el país que no saben ni leer, ni comprender, ni analizar y peor escuchar. Me daría pena que ustedes en un estrado les pregunte algo el juez o la jueza o el tribunal y ustedes ni siquiera sepan y les digan, ¿me puedes repetir la pregunta? Qué pena por los clientes de ustedes. Ya la vergüenza ya ustedes la pasan, pero ¿y la gente que ustedes defienden? Terrible. Keila Malavé, ¿tú crees que puede responder si una mujer y una niña indígena, con todo el preámbulo que hemos visto, con todos los casos que hemos visto, pueden decidir qué justicia prefiere que sea impartida a la persona que vulneró sus derechos? Pienso que sí, bueno, puede pedir que eh, la persona quien causó el daño sea castigado. Entonces, mi opinión es esa. Ah, y es respetable, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan que hemos hablado mucho sobre violencia de género y sobre todo violencia física, donde los pueblos y nacionalidades, o las comunas más bien, no vamos a hablar en general, no, algunas de las comunas, su asamblea general no imparte justicia porque dicen que el pilar de la sociedad es los dos, esposo y esposa. Y al momento en el que aplica justicia en contra del esposo, lo que hace es ir derrumbando los pilares de la familia, ¿no es cierto? Y la familia es el pilar de la sociedad, ¿sí? Entonces hay que tener un análisis mucho más sesudo, ¿no es cierto? Pero el dictamen de la Corte, ¿sí? En esta sentencia nos dice que las autoridades indígenas tienen el deber ético y legal, de oponerse formalmente a cualquier acto que vulnere los derechos humanos de mujeres y niñas, y que deben asegurar que su sistema judicial sea coherente con los estándares internacionales. Y para eso ya tienen abierta la sentencia, ¿no es cierto? 921-EI-25. ¿Ya tienen abierta? Profesor, la sentencia no era la 33-67-18. Ay, La discúlpame. 23 nos manda a abrir. Sí, discúlpame. 33-67-18. ¿Ya tienen abierta la sentencia? Sí, profesor. Ya. Yo solo quiero que lean el primer párrafo, donde dice tema. ¿Alguien nos quiere ayudar? Yo, profesor. Ya, en voz La, alta, Betsy, por favor. la Corte Constitucional desestima la acción extraordinaria de protección. Gracias, hasta ahí, hasta ahí. ¿Por qué solo quería que lean esto? Porque la Corte, miren, la Corte te analiza y te dice, cualquier miembro de la comunidad puede decir que las actuaciones de la justicia ordinaria no son las correctas. Pero la Corte ha hecho un análisis, pues por eso es que dice, la Corte Constitucional desestima la acción extraordinaria de protección propuesta por el señor César Mauricio Pérez Imbaquingo en contra de el auto que negó una petición, ¿sí? De declinación de competencia a favor de la justicia indígena. Punto. Dicho esto, quiero volverles a preguntar. ¿Ustedes creen que las mujeres, las adolescentes y sobre todo las niñas que ven en comunidades puedan decidir qué justicia prefieren para que sea aplicada en contra de su agresor? Ruth Reyes,
Doctora Reyes, usted siempre tiene un análisis bastante sesudo. No se coja la cabeza. Buenos días, me asusta. Bueno, en sí, Es que sí me hicieron, bueno, no todos. Su compañera me hizo cambiar el genio, pero ya volví a ser el mismo. Porque sí me molesta que no presten atención una vez a la semana, ¿sí? Y de temas fundamentales. Siga, doctora Reyes. Ya estoy bien, no se preocupe, no se ponga nervioso. ya, lo que Ya tomé yo, agua. ya, lo que desestimó quiere decir que negó, ¿verdad? Ya, lo negó porque, Porque las competencias, es clarísimo, mire. o sea, Porque no las es competencias, penal, porque, o sea, solamente está vulnerando los derechos, pero existe, bueno, yo lo que entiendo que es cuando ambas justicias están en la Constitución, ¿verdad? Tanto la no, indígena como la ordinaria. doctora Reyes, ahí sí le voy a pedir que lea todo el párrafo para usted, porque Ya. no está hablando de competencia, ¿sí? Ujú. O está hablando de competencia, pero le dice al señor, Claro, hey, estoy hablando o a sea, lo ver, que estoy le, diciendo es le- lo... le Ajá, dice al señor, hey, usted ajá. puede ser muy presidente de la comunidad, pero ojo, estamos hablando de un delito de violación a un adolescente con discapacidad, ¿sí? Tenemos que ver, acuérdense siempre, ustedes queridos estudiantes, 78 de la Constitución, la verdad procesal. Y ese artículo lo leyó usted, doctora Reyes, ¿se acuerda? Ujú. Eh, Necesitamos saber el por qué. Debe haber realmente justicia en este caso, ¿sí? Y la Corte no evidenció, queridos estudiantes, la vulneración a la garantía a ser juzgado por un juez competente. Ojo, te dice eso. Y además, realizó precisiones respecto a los operadores de justicia o que los operadores de justicia deben considerar al momento de conocer y resolver una petición de declinación de competencia. Y para eso nos vamos a ir a el párrafo 18. Si nos ayuda, por favor, doctora Mesías. Bueno, Acuérdese, doctora profesor, el que Mesías. dice segunda competencia, de conformidad con los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 58 y siguiente de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la competencia para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección corresponden al Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador. Punto. Si hablamos de competencia. Es lo único que dice la Corte. ¿No es cierto? Y nos dice además que las alegaciones de los sujetos procesales de la parte accionante. El accionante estima que la sentencia impugnada vulneró los derechos de igualdad y no discriminación a la interculturalidad, al debido proceso en la garantía de la motivación y a ser juzgado por un juez competente, dice, y a la tutela judicial efectiva. Habla obviamente de las alegaciones. Así también precisa que durante todo el proceso penal se identificó como miembro de una comunidad indígena establecida en Tunibamba de Bellavista, parroquia El Sagrario del cantón Cotacachi. Esta es la comuna Tunibamba de Bellavista, ¿no es cierto? En la provincia de Imbabura. En ese sentido, ¿sí? Explica que solicitó la declinación de competencia de la justicia ordinaria a favor, miren, a favor, ¿sí? De la justicia indígena. Y aquí viene el hecho. Aquí, doctora Reyes, viene el tema de la competencia. ¿Se acuerdan que hablamos del caso La Cocha? ¿Y qué nos decía el caso La Cocha? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Qué nos decía el caso La Cocha? Díganme, coméntenme. Habla que en casos de delitos contra la vida, queridos estudiantes, ¿no es cierto? En caso de delitos
contra la integridad física, sexual, reproductiva, la justicia indígena no es suficiente. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Chicos, participen. Créanme que Sí, sí, profesor. me dejan preocupado, en serio. No sé qué les pasó hoy día. ¿Celebramos tanto el Día del Padre o estamos enojados porque empató el no? Cuéntenme. Pero sí me preocupa que no puedan hacer análisis que ya hemos visto. Y eso obviamente retrasa las clases para ustedes, porque al fin y al cabo yo conozco, pero lo importante es que ustedes como estudiantes me digan sobre los casos. Si no, ¿para qué estamos analizando? ¿No es cierto? O prefieren que el docente lo único que haga es impartir teoría, no realice un análisis. Yo creo que la forma más práctica de que ustedes aprendan es leyendo sentencias, algo que ya ha pasado, ¿no es cierto? Y por ende es algo que les va a servir, creería yo, pero me preocupa. Y me preocupa sobremanera, ojo. Profesor, Entonces, díganme. usted se mencionaba hace unos minutos donde el caso La Cocha en el proceso indígena, donde juzgaron, la comunidad juzgó y sancionó a, a varias personas por muerte de un comunero, si no recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Y qué nos dijo el caso? ¿Te Eh, acuerdas? a posterior aplicando normas y procedimientos judiciales o justicia indígenas, eh, ordinaria sobre el Estado ecuatoriano, eso es lo que recuerdo, cuando fue por el delito de homicidio. En palabras sencillas, Álvaro querido, ¿qué nos dijo la Corte? Nos dijo, a ver, señores, primero Que no vamos a revictimizar a las víctimas, a los deudos de esta persona, la, ¿sí? la Segundo, Corte Constitucional, la Corte Constitucional debía decidir hasta donde llega la jurisdicción indígena y cuando responda intervención a la justicia estatal. gracias, Álvaro, eso es todo. Le dio el alcance de hasta dónde llega la justicia indígena. Ahora bien, este es un delito de violación, pues, ¿no es cierto? Y al ser un delito de violación, ¿quién debe juzgar? Justicia ordinaria. ¿Qué pasa si permitimos que una mujer, un adolescente y una niña de una comunidad que son vulneradas, acuérdense, estructura de discriminación, ¿no es cierto? Perdón si veo acá, pero les tengo en una pantalla acá viéndoles a todos. Y creo que aquí estoy en la cámara. Ya. Les decía, esta estructura de discriminación a la cual ellas están sometidas, ¿ustedes creen que ellos mismos les pueden juzgar? Porque ojo, no pueden pedir que se aplique la justicia indígena y que la Asamblea General de un pueblo purúa, ¿no es cierto?, ejecute las acciones en un pueblo shuar. Imagínense, imagínense, ¿no es cierto? Ahora bien, ya que conocen el alcance de la justicia, ya que conocen los efectos de la justicia, les voy a preguntar otra vez, ¿creen ustedes que una mujer, un adolescente, una niña de una comunidad indígena, de un pueblo y una nacionalidad, puede elegir qué tipo de justicia sea aplicada para su victimario? Azucena querida, Sí, profesor. sí Sí puede. puede, sí, ellas pueden elegir cómo pueden ser castigados ellos, al menos como tratados. Si ellos me han tratado de lo peor, yo también los puedo tratar, que les pongan una justicia, eh, por ejemplo, que, bueno, es que, bueno, las víctimas
en ese sentido uno no puede actuar como ellos, ¿no? Pero puede decir, bueno, quiero que a esta persona le den tantos años de prisión, o pueden que les dé, en la justicia, pueden que le den algo sobre la, bueno, algo algo como como usted dijo la otra vez, dijo, ¿cómo es que se me va la palabra? La respuesta es sí pueden decidir. Sí, perdón, sí, ¿Qué, qué pasa si deciden que sea aplicada la justicia indígena en un caso de violación? yo lo mato, lo mando a matar. No, te voy a pedir, Azucena, que Sí, doctor. criterios personales Ya, los guardemos para luego que tengamos unos 2, 3 minutos de esparcimiento. Pero ya, ahora, ahora quiero que hables como estudiante, ¿no es cierto? Vas a ser ya. abogada, Azucena. Sí, doctor. Sí, Tú me abogado. decías, tú me decías que te gusta la política, ¿no es cierto? Casi No, no. ya, ok, No, estoy no, equivocada no. de persona, ya, no, no hay problema. Sí. Sigue, por favor. Bueno, yo en realidad sí, diría yo que ellas sí pueden elegir, ¿Qué pasa el- si eligen? Ya dijimos que sí. ¿Qué pasa si eligen la justicia indígena? está bien. Gracias, Azucena. Ok. Voy a hacer otra pregunta a alguien y dependiendo de la respuesta, ponemos una actividad. ¿Listo? Génesis Álava. Dígame, Coméntanos, por favor. La misma pregunta que Azucena. o sea, creo que se puede más decir, o sea, como decidir, pero más no se puede, ellos pueden hacer como un juzgamiento, ya que el que elige es el juez y todo, o sea, digo yo, o sea, los rangos superiores. O sea, en el caso, o sea, para juzgar un caso se necesita que el juez y la corte y todos tengan su juzgamiento. Más pueden sugerir, creo, el cómo quisieran que se juzgue a la otra persona, más no hacer el proceso, más claro. O sea, pienso en ese ¿Ya? Voy a tratar de parafrasear lo que dijiste, ¿ya? ¿Tú crees que la víctima, ¿no es cierto? Me dices si es que está mal. ¿Tú crees que la víctima de un proceso, de un caso de violación, sí puede elegir qué tipo de justicia sea aplicada en su caso? Más no se va a hacer lo que ella lo diga. ¿Por qué? Porque hay un alcance, ¿no es cierto?, a la justicia indígena. Y en casos de violación, quienes, quienes deciden la aplicación de la justicia no es los miembros de la asamblea, ¿no es cierto? Sino que como ya hay una sentencia que nos limita la aplicación de la justicia indígena, debe ser aplicada la justicia ordinaria, es decir, un juez de lo penal. ¿Es de eso lo que quisiste decir? sí. Ok. Doctora Reyes, por favor, Bueno, según lo que yo salvemos estoy del barco. entendiendo, es no, porque se está violando, o sea, se está vulnerando un derecho fundamental del ser humano, en este caso su integridad. O sea, debe ser tratada directamente por la justicia ordinaria. Ok, usted acaba de dar un argumento bastante válido. Doctor López, díganos. Sí, profesor, en la pregunta que usted ha hecho, sí se puede decidir, claro, sí se puede decidir qué justicia quiere aplicar, en este caso la víctima, pero existe la limitación de cómo es la limitación, en este caso sería sobre la justicia indígena, de que hasta cierto paso ya no puede seguir avanzando, en este caso sería la violación. Técnicamente, la palabra es alcance, Alcance. pero tú estás en lo cierto, Ángel. Te agradezco. Listo. Ahora bien, Profesor, disculpe, o sea, es como en Quito cuando suceden algunas cosas, por ejemplo, doy un ejemplo, cuando los indígenas cogen a un ladrón, ¿verdad?
y los indígenas le ponen sus castigos a ellos hacen la justicia indígena después que ya tuvo su tiempo de haberle dado se los entregan a la justicia. ¿Es así o no es así? No te entendí por qué comenzaste diciendo en Quito, porque Quito, acuérdate que no es territorio ancestral. Entonces me perdí, me perdí. Posterior a eso dijiste que los castigan, ¿sí? Y quiero que más bien establezcas tu, mm, tu consulta. Recuerden, artículo 157 de la Constitución. ¿Se acuerdan? 5 características para que sea comunidad. ¿Se acuerdan? Entonces, partiendo de esto, o te entiendo de esta forma. En alguna comunidad hay un delito de violación, la Asamblea General atrapa al presunto violador, lo baña, lo castiga, lo ortiguea, le hace todo, le hace pedir disculpas, ¿sí? Y es entregado a la policía para que sea aplicada la justicia ordinaria en una unidad penal. ¿Eso te entendí? Exacto, profesor. Acuérdate, la misma sentencia La Cocha nos dice, hey, hay un principio, no bis in idem. No vas a ser, perdón si veo para acá, pero acá les tengo en pantalla. No vas a poder ser juzgado 2 veces por el mismo caso. Entonces, partiendo de esto, ustedes creen, queridos estudiantes, que puede ser aplicada la justicia indígena, pueden decidir las víctimas qué justicia aplicar. Sí, no y por qué. Y no quiero que me respondan, solo quiero que escriban un mensaje en el chat, porque algunos no pueden hablar. Tienen 3 minutos, no, 2 minutos para responder. Pero ojo, 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 debemos ver el alcance de las justicias también. ¿Sí? Solo tengo 16 comentarios. A ver. Profesor, ¿será que puede repetir la pregunta para emitir mi criterio? La pregunta es la misma que he venido haciendo a todos, Álvaro. ¿Sí? La justicia indígena, perdón, si la víctima de un proceso de violación, ¿no es cierto?, puede decidir qué tipo de justicia debe ser aplicada al victimario. Más aún si es una mujer indígena, adolescente indígena o niña indígena dentro de una comunidad. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, Álvaro. No, ni la mujer, ni la niña, ni la adolescente de una comunidad por nacionalidad indígena pueden elegir el tipo de justicia. Se le aplica a su agresión. ¿Ya? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Gina, quiero hablar contigo. ¿Estás aquí? Gina Zurita, coméntanos, Sí, me, abogado, sí estoy. me, me deja algunas interrogantes dentro de mi cabeza, pero quiero que fundamentes tú tu respuesta. Bueno, según lo que puse, para mí sí tiene la niña derecho a ser escuchada bajo la protección de sus padres, ¿no? Porque si es una menor de edad al menos. Y la justicia indígena, hasta cierto grado tiene potestad para poder, eh, que la justicia indígena abarque esas leyes, y ya que la ley, así, como dice usted, no puede ser juzgada esa persona 2 veces. Y dentro de los derechos y dentro de la Constitución, los derechos fundamentales, existe ¿cómo es que es? El libre derecho para poder uno ejercer nuestros derechos ante la Constitución. Entonces, para mí parte de mi opinión, o sea, dentro de la Constitución, parte esa de decidir quién puede sí o no, porque
en la Constitución están nuestros derechos. Por eso parte mi opinión, que sí puede ser ella puede decidir quién Ya, puede o no. o sea, Ahí yo me baso en la Constitución, porque la sí, Constitución sí dice que y nosotros no. somos, Sí y no, no, porque sí, estás hablando de derecho superior del sí, niño. Ojo, y estamos hablando, sí, de niños y niñas, de adolescentes, pero también de mujeres. Y ojo, la pregunta es específica, de pueblos y nacionalidades, sí, sobre todo de mujeres indígenas. Con todo el pero dentro de la contexto, Constitución, ¿no? por eso, pero Sí, también ahí sí. dice que tienen derecho todas las nacionalidades y plurinacionales, también dice en la Constitución que tienen derecho. Entonces, por eso es mi base a mi pregunta, a mi Tu respuesta. respuesta. Ya, Sí, abogada. Por eso ya, dije que sí, pero bajo una obligación de perspectiva de género, ¿no es cierto? por supuesto. ¿Qué pasa cuando se trata de delitos contra la integridad sexual? Es obligatorio, ¿no es cierto?, que los jueces apliquen esta perspectiva de género. Ojo, ¿sí? Claro, ¿Y porque esto qué está dentro de implica? nuestros derechos. ¿Y esto qué implica? Implica que la decisión sobre la justicia, o se va a aplicar esta justicia, no puede ser un trámite automático, sino que debe asegurar que el sistema elegido garantice la participación, protección y no revictimización de las mujeres, ¿no es Sí, cierto? abogado. Sí, Ahora, ya, pero por eso es que te quería escuchar a ti. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ya, Pero ¿qué gracias. pasa? ¿Qué pasa si esta niña fue abusada sexualmente por su padre, su hermano, el presidente de la comunidad? ¿Qué pasa? A mí mismo. Claro, a ti misma. Bueno, yo creo que ahí intervienen las autoridades internas, ¿no? Y ellos tomarán la mejor decisión a apoyar a esta niña indígena. Y yo pienso que ellos también van a respaldar, porque como no se puede juzgar dos veces y dentro de ellos no está, hasta cierto grado tienen ellos la potestad de juzgar a una persona. Y se Ya, sale de las manos de ellos prácticamente eh, ¿cómo le digo? ¿Cómo es que esa violación de derechos? Hay derechos que sí pueden ser determinantes dentro de la comunidad, pero hay ok. derechos que salen dentro de ellos, o sea, están fuera de la constitución, de la ley de ellos, ley interna, que ya se sale fuera de las manos y que interviene la constitución. Ya. Tienes una confusión, pero Bueno, puede ser la misma confusión de todos, ¿ah? Tú eres la más valiente en esto y me gusta tu posición de defender tu teoría del caso. Pero, a ver, mira, vamos a leer a esta ver, pues, sentencia. Aquí la Constitución reconoce primero que existe autonomía indígena, a la justicia indígena, que es lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esta autonomía, ¿sí? Esta tiene un límite, como ya nos dijo el Fernando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justicia debe respetar, pues, el derecho humano, ¿no es cierto? Ese es el pilar fundamental, ¿sí? eso Dentro está de la dentro de la sentencia, constitución. ese es el pilar fundamental, ¿sí? Ujú. Escúchame bien, porque, mira, dentro de esta sentencia, la Corte validó que la justicia ordinaria mantuviera el caso. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos estudiantes? Porque la víctima y su familia se identificaron con el sistema ordinario desde el inicio, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Ellos, ojo, ellos, como núcleo familiar, sabían que no había una garantía, ¿sí? Dentro de la justicia indígena para el agresor, ¿sí? Y manifestaron expresamente su deseo de que el agresor fuera juzgado por la justicia estatal, es decir, por la justicia ordinaria, ¿sí? No existía un proceso indígena previo iniciado por la voluntad de la víctima. Por eso es que desestiman la acción extraordinaria de protección, queridos estudiantes, ¿no es cierto? Eligió, sabemos del alcance de la justicia indígena. Es un tema de violación, se desarrolla en una comunidad donde puede haber agresión y discriminación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero es que niega, ¿sí? Y te dice que aunque la autoridad indígena reclame la competencia, ojo, porque era una acción extraordinaria de protección para reclamar la competencia,
la opinión y el deseo de la víctima, es decir, de la niña que fue violada, debe ser escuchados y valorados por los jueces ordinarios. ¿Sí? Ojo. O sea, había dos factores. Primero, el del alcance de la justicia indígena y el segundo, la decisión de la niña. A eso quiero que vayas, Gina. ¿Sí? Allá quiero que vayas a analizar. Sí, me gustó esa palabra que usted dijo, garantizar dentro de la comunidad indígena. Abogado, Ya. adicional a eso, dentro de las comunidades no es normal que las niñas a veces, dentro de la comunidad de ellos se apareen o tengan relaciones. ¿Es normal o no es normal dentro de su comunidad, dentro de su cultura? Vamos a hablar de derechos fundamentales. Acuérdense siempre de eso. Siempre de eso. ¿Qué te dicen los derechos fundamentales, Gina querida? El derecho a la vida, A la a la vida y a la salud, libertad. a la libertad, a la no discriminación. ¿Tú crees que hay derecho a la libertad, a la no discriminación, a la dignidad? ¿Sí? Que venga Es tu que actualmente progenitor, existe, que actualmente venga, existe. que venga tu progenitor y mantenga relaciones sexuales contigo en tu segunda menstruación, tu hermano, tu tío, tu primo, el presidente de la comunidad, ¿sí? Todo Abogado, eso, pero actualmente existe todavía eso dentro de las comunidades total, y total. solamente las que se animan a denunciar estos casos es que salen a la luz, porque he visto reportajes que todavía las mujeres indígenas sufren atropellos muy devastadores, Y para eso a están ustedes pesar, estudiando, y para poder a pesar de que defender. la mujer indígena ya sobresale en ciertos campos Así es. de la política o de algunas profesiones que se tiene dentro del Ecuador, dentro y fuera del Ecuador. Ya, y por eso, Gina querida, mira, ahora con lo que tú acabas de decir, quiero que hagan un análisis. Y vamos a tener estos 48 minutos de clase. Vamos a hacer un análisis de la sentencia. Y vamos, Profesor, antes que ponga el análisis. dígame, Yo Azucena, ya Ya, estoy exonerada. yo ¿quién está ya lo entendí. exonerada? ¿Quién dijo que Gina, estaba exonerada? Gina. Pero, No, sí, tú tienes que hacer el no, sí voy a análisis hacer, porque no, tu sí respuesta lo no voy es a la hacer, correcta. Ya, a sí lo ver, voy a hacer, siga, abogado, chico. siga, Azucena. No, yo ya le entendí, no le entendía, porque unos decían no, uno sí, uno no, uno sí, hasta que ya por fin le capté, profesor, ya le entendí. Ahora sí, diga usted, profesor. No, 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 les voy a hacer una pregunta a todos. Pero quiero que saquen, todos tienen ya la sentencia, ¿no? Sí, Ya, espérenme un segundo. Les voy a poner en el chat para que la puedan responder. Correcto, tu respuesta, Ángel, es la correcta. Ah, entonces sí está bien, profesor. Sí, Ah, ya listo. Muchas gracias. ya. La sentencia que van a analizar fundamenta la obligación de la perspectiva de género y cuál es su alcance bajo un enfoque de interseccionalidad al resolver conflictos de competencia por delitos de violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas. ¿Listo? Tienen 30 minutos para analizar.